La teoría es, en principio, un sistema de saberes porque se trata de un cúmulo de saberes, un cúmulo de datos, una serie de informaciones, de datos, en general, de información y de conocimientos que se acumulan y se sistematizan. No solamente están acumulados, sino además están sistematizados, están interrelacionados y están entre ellos jerarquizados, ¿no? Entonces hay una forma de nosotros poder consultar esos saberes, poderlos consultar y también de poderlos difundir o distribuir porque están sistematizados. No solamente se trata de saberes que están ahí acumulados sin ninguna interrelación entre ellos, sino que están sistematizados. Además, la teoría contiene hipótesis comprobadas o falsadas, cualquiera de las dos. Esta es una característica muy importante de la teoría, que contiene hipótesis que ya han sido comprobadas o, por el contrario, que han sido falsadas. Necesariamente tiene que estar realizado este acto con las hipótesis, recordando que las hipótesis son aquellas respuestas tentativas que tenemos frente a un problema o frente a un planteamiento de un problema. Y esa hipótesis o esa respuesta tentativa lo que corresponde es verificarla, en su caso, o falsearla, en otro caso, durante la investigación. Para eso es la investigación, para ver si nuestra hipótesis es correcta o es incorrecta. Y entonces, bueno, finalmente la teoría contiene estas hipótesis, pero ya cuando han sido comprobadas o falseadas. Antes de esto no es una teoría. Antes de esto solamente puede ser un proyecto de investigación, un protocolo de investigación, o puede ser una hipótesis meramente hablando, pero no es una teoría. Una teoría ya se conforma o tiene como característica específica que ya la hipótesis fue comprobada o fue falseada. Esa es la característica específica de la teoría. Además, la teoría es ese sistema de saberes, pero relativos a un campo del conocimiento, como puede ser de las ciencias sociales o de las ciencias exactas, y dentro de cada uno de estos dos divisiones del conocimiento o de cualquiera otra de las áreas relativas a estos campos del conocimiento, pero tiene que estar relativo a estas áreas, ¿no? Y por eso también se le da la característica de sistema, por eso es sistémico también, porque está específicamente referido a un campo del conocimiento. Otra característica importante de la teoría es que explica fenómenos. Explica fenómenos. Esto es importante porque ya no solamente estamos hablando de describirlos. Describir sí es uno de los objetivos o de las metas de la investigación. Con la investigación nosotros podemos describir los fenómenos, ¿no? ¿En qué consiste el fenómeno? ¿En qué consiste? ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Bajo qué circunstancias sucede el fenómeno que se está observando? Esto es parte de la descripción. Pero con la teoría no solamente nos quedamos en la parte descriptiva, sino que avanzamos o subimos en un nivel más arriba, en un nivel más elevado, digamos, del conocimiento, en donde no solamente se trata de describir, sino que ahora debemos de explicar los fenómenos. Debemos de decir por qué el fenómeno que ya describí y que observé, por qué ocurre, cuál es la causa de ese fenómeno, cuál es la causa y eventualmente qué es lo que puede provocar este fenómeno. Entonces, esto ya es otro nivel de conocimiento más elevado, que es precisamente la característica o otra de las características de la teoría que explica los fenómenos. No solamente los describe, sino que además los explica. Y también establece reglas o leyes derivadas de hipótesis comprobadas. Ya una vez teniendo esas hipótesis comprobadas, o en su caso falseadas, una vez teniendo esto, la teoría lo que hace es establecer reglas o leyes que nos pueden guiar o nos pueden orientar cuando otro fenómeno de similares condiciones ocurre.
Y cuando encontramos un fenómeno de similares condiciones, podemos aplicarle esta regla o esta ley que ya fue generada por una teoría derivada de una investigación previa. Ajá. Aquí recordando que las leyes son leyes metodológicas o leyes científicas, no leyes jurídicamente hablando, no son leyes jurídicas, son leyes metodológicas o leyes científicas, ¿no? También podemos decir que son principios o axiomas que son derivados también de la teoría, ¿no? Y también, como consecuencia de esto, la teoría establece modelos científicos. Esto es importante porque nosotros podemos, con base en estos modelos, nosotros podemos aplicar una solución a un problema que surja en la realidad y que tenga similares características a un fenómeno que ya fue analizado, que ya fue investigado y del cual ya se pudo generar una ley o un principio, ¿no? o un modelo, precisamente, para poderlo solucionar, ¿no? Entonces, otra de las características de la teoría es precisamente que establece modelos científicos para la solución de esos problemas o de esos acontecimientos o fenómenos de la realidad. Recuerden ustedes que estamos aquí hablando cuando hablamos de la realidad, estamos hablando de la realidad social, porque nosotros estamos insertos en un área de las ciencias sociales que es el derecho. No estamos hablando de las ciencias naturales o de las ciencias exactas, independientemente de que también esto aplica para las ciencias exactas, por supuesto, pero aquí estamos hablando específicamente de fenómenos de carácter social, de fenómenos sociales. También la teoría, otro de los aspectos importantes es que interpreta los hechos o los fenómenos. Esos hechos o fenómenos que fueron observados por el investigador y que fueron motivo de una investigación, esos hechos o fenómenos son interpretados por el investigador, por supuesto, y esa interpretación se puede verificar, primero se debe vaciar esa interpretación en una teoría, para que después podamos consultar esa teoría, podamos consultarla, podamos todos revisarla, consultarla o leerla y podamos aplicar básicamente los postulados que esa teoría contiene en la solución de los problemas o en su caso en la explicación de los fenómenos. Ajá. Por eso también es importante la interpretación de esos hechos o fenómenos, que es una característica de la teoría, ¿no? Si nosotros nos encontramos ante un hecho o un fenómeno que no sabemos en qué consiste o que no sabemos cómo interpretarlo, recurrimos a la teoría. Recurrimos a la teoría para poder nosotros tener una interpretación de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en el último ejercicio democrático que se hizo de la consulta popular, hubo un porcentaje muy bajo de participación, algo así del 7% a nivel nacional, ¿no? En promedio. Este 7% es un porcentaje realmente muy bajo comparado con lo que se esperaba y comparado con todo el esfuerzo que se le invirtió a la consulta popular. Entonces, bueno, este es un fenómeno, este es un fenómeno que ocurrió, es un fenómeno democrático que ocurrió, y aquí la pregunta sería, ¿cómo debemos interpretar este fenómeno que consiste en que solo hubo un 7% de la participación en la consulta popular que se celebró? ¿Cómo debemos interpretarlo? Obviamente cada uno de nosotros podemos hacer las interpretaciones que queramos, pero desde luego la interpretación que más vale o que más importa, digamos, es la interpretación que nos da la teoría. ¿Por qué? Porque la teoría está derivada de un proceso científico, de un método científico.
No es una interpretación salida de mi imaginación o salida de mis sentimientos personales, o no es una interpretación, porque todos podemos hacer una interpretación de ese fenómeno, pero la interpretación que vale obviamente es la que está apegada al método científico y no la que sale de la imaginación de la gente, de la imaginación de las personas, ¿no? Entonces, ahí la importancia de la teoría, otro de los aspectos importantes de la teoría, que es precisamente la interpretación de los hechos o de los fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante, hablando de la consulta popular, va a ser interesante en un futuro próximo revisar el producto de la investigación de los investigadores para ver cómo ellos interpretan este fenómeno. Y va a ser interesante ver esa interpretación, porque esa interpretación que hagan los científicos sociales respecto del 7% de la consulta popular va a ser una interpretación que, por ser resultado del método científico, va a tener características de validez y características de aplicabilidad, por supuesto, ¿no? No va a ser una interpretación de la imaginación de la gente, ¿no? Y finalmente también la teoría establece axiomas, principios, postulados, etcétera, ¿no? Ya en la diapositiva anterior habíamos dicho que también puede establecer leyes o reglas, ¿no? Pero un poco ya más, en un nivel más elevado de intelectualismo, digamos, o de reflexión analítica o de reflexión racional. La teoría proporciona axiomas, principios o postulados, y por eso también establece modelos, ¿no? Porque los modelos precisamente tienen como característica dar un esquema o darnos una forma de esos fenómenos que ocurren. Y los axiomas, principios o postulados, nos pueden decir cuál es la causa de ese fenómeno, y con base en eso nosotros podríamos, incluso en un extremo, predecir cuándo el fenómeno va a ocurrir, ¿no? Esta es otra característica de la ciencia, la predictibilidad, ¿no? La capacidad de predecir fenómenos. Es una característica que desde luego no siempre ocurre, pero es una característica que puede ocurrir precisamente derivado del establecimiento de axiomas, principios o postulados que se establecen en la teoría, ¿no?